Periodistas. Dicen algunos asesores en imagen política y promociones publicitarias que lo importante es que hablen de ti. No importa si sea a favor o en contra, pero que tu nombre suene y resuene. Quizá alguno de ellos esté muy cercano al senador Alejandro Armenta Mier. Los expertos saben que el aspirante a candidato a gobernador por Morena más conocido es precisamente el senador. Por tanto, el afer con la ministra Norma Piña poco puede hacerle crecer en conocimiento. Por desgracia, lo expuso en una especie de tragicomedia a una exponencial mala fama, mala imagen y poco entendimiento para asumir el cargo de gobernador. Las burlas han ido desde la poca seguridad que representa a sus contactos de WhatsApp escribirle algo, pues pueden ser expuestos cuando el senador así le convenga, hasta las faltas de ortografía en sus textos, donde la gramática, el uso del verbo auxiliar haber, sin duda, son asignaturas pendientes en su largo historial, con 2 licenciaturas y una maestría a cuestas. Lo menos que se le podría pedir es que supiera escribir sin faltas de ortografía básicas de primaria. El asunto ha ido permeando entre los cuadros políticos, quizá no tanto entre la población, pero sería interesante saber si alguien se ha dedicado estos días a conocer mediante encuesta cómo se calificó la actuación del senador Armenta. Quizá esta nueva faceta desconocida para muchos sea verdaderamente su vocación. Se sabe de Armenta que estudió Administración Pública y Derecho, pero por lo visto, la verdadera vocación de Alejandro Armenta no es precisamente la política, más bien se remontaría a la parodia, a la actuación, al montaje de escenas, fingir un papel, en la más acertada aplicación experimental del método, ¿sí? Ese que fue desarrollado por Konstantin Stanislavski. ¿Será que los poblanos merecemos que nos gobierne alguien así? Hace algunos meses un analista nacional me dijo que en Puebla Morena ganaba hasta con un burro por candidato, despreciando a los aspirantes de la alianza de oposición y la enorme estructura de los seguidores de AMLO. Quizá le asiste la razón. Si de ortografía se trata, Armenta se lleva el premio mayor, orejas de burro, aunque en actuación ni Televisa lo contrataría. O por lo menos así me lo parece. Aquí estamos en este lunes 22 de mayo. Estamos grabando el 21. Son las 7 de la mañana con 36 minutos del 21 de mayo. Pero el programa se transmite. Ya perdí mi chiva para limpiar los lentes. Quién sabe dónde fue, ¿no? Se transmite el lunes 22 de mayo. Cayó ceniza tremendo. Están las cámaras de los volcanes ahorita. Todas se ven grises. No sabemos si el mundo ya se acabó. Si ya se acabó este programa no va a pasar, pero así es que pueden decir lo que quieran. Mientras busco mi papel, mi cosa para limpiar los lentes, no sé dónde la dejé. Don Humberto Aguilar Coronado, muy buenos días. Buenos días, Jesús Manuel, buenos días a todos. Buena columna la de esta semana de don Humberto. El doctor Luis Ignacio Arbezú, muy buenos días. Muy buenos días a todos, Pepe Beto. Señor don José Manuel Rodoreda y Arta Sánchez, muy buenos días. ¿Qué tal, Eli? ¿Eh? ¿Qué tal, Eli? No lo tengo yo. ¿Alicante yo qué? A mí no me pusieron I. Arta Sánchez. No, ya lo sé, pero es una manera de hacerte más distinguido todavía.
Perdón. Ay, oye, la ceniza me subí ahorita a la azotea y y está, o sea, nada más por haber subido y empecé a toser inmediatamente. No sé si vieron mi video, no, ¿verdad? ¿No lo vieron? De las llamaradas, sí, tú fuertísimo. De las llamaradas, no, ¿cuáles llamaradas? No, Sí, mi video, un video del Popo. mi, mi video, ¿no lo han visto? Ah, no. Ah, pues los voy a poner ahorita porque está. No, ese no lo hemos visto, Es de hoy en la mañana. Vean cómo está el techo. el cielo. Ahí debían verse los volcanes, ahí. Y no se ve nada. Vean cómo está. Sí, no es humedad, no es nublado. Bueno, hay condensación también, pero vean el cielo cómo está. Ahí está el sol allá en el, órale, no, bueno, ya lo vieron. Bueno, señores, temas, por favor, que yo traigo 3. Don Humberto. Buen día. Pues Buenos días, doctor. la verdad es que creo que un tema importante es ya el pronunciamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el caso de Yasmín Esquivel. A ver qué ahora qué hace la señora, pues contra eso cómo se ampara, ¿no? Si ya no le dieron la razón. ¿Podría ser más explícito? Deja de buscar el boletín de la UNAM, porque lo estaba leyendo, pues se me perdió por acá. Bueno, mientras tú buscas el boletín, yo voy a buscar. Es que hoy ya ando todo desordenado aquí, hombre. A ver, digan algo. Pronúnciense. Oye, pues para mí interesante, si vale la pena hacer una reflexión, es sobre el famoso toma temporal de las vías de Ferronalis. Ese sería uno que dicen que es temporal, pero es temporal en lo que se acuerdan los precios para la liquidación, o sea, es una expropiación peladamente. Y el otro ¿Cuáles es vías? las agresiones que siguen hacia los ministros de la Corte y en especial la que trajo ahora el gobernador de Veracruz aquí a la Ciudad de México, que ya están volviéndose cada vez más violentas. Ojo con ese punto, sigo insistiendo que se está volviendo muy peligroso el asunto de los ataques verbales y que ya en algunos casos empiezan a ser físicos. Serían los dos temas que traería yo. Sí, Ah, perdón, en el sentido de lo que están señalando precisamente, yo he pensado mucho el problema entre división entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿no? Con 3 personajes concretos, el presidente de la República, el presidente del Senado, ¿no? Y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Como, digamos, actores visibles. Y dentro de esto, lo que dice Pepe, o sea, los golpes cada vez más fuertes, estamos entrando en una intensidad cada vez más fuerte. No creo que esto amaine, porque precisamente lo comentábamos, este es la antesala del año electoral por la presidencia de la República, y además una de las decisiones más fuertes que se va a tomar en 15 días en el Estado de México, ¿no? Eh, es cierto que Coahuila, quién sabe cómo esté, está el volado en el aire, no sabemos qué va a pasar bien todavía, pero independientemente de eso, lo que implica el Grupo Tlacomulco, ya lo hemos comentado, lo que implica el Estado de México, lo que pasó ahora después de los debates y que parecería que la popularidad de la candidata de Morena no amaina, sino que al contrario, o sea, estaba viendo unos comentarios de un encuestador el otro día ahí en uno de los programas del Grupo Milenio, que señalaba una cosa interesante que en relación a las elecciones del 21, con las de ahora y la preferencia por los partidos de oposición,
Lo que parecería que fuera más evidente es que la candidata del PRI pues no era precisamente quizá la mejor de todas. Yo creo que es más que eso, es un problema que va desde lo mediático y de lo que hemos estado hablando antes, de la verificación ciudadana. No creo que los debates sean tan importantes todavía a nivel del grueso de la población y de lo que se va a dar, pero esto que dice Pepe me parece que sí se va a hacer y se va a hacer cada vez más fuerte y se va a hacer cada vez más fuerte, pero siguiendo instrumentos jurídicos. Ahora, bien o mal, hay un faro de luz, o sea, como quiera que sea, con las trampas amarrados las manos y con cosas abajo de la mesa, pero parecería que se respeta el marco jurídico, ¿no? O sea, que lo que se hace finalmente está dentro de una legalidad, se discute ahí y se sigue manejando. Es decir, ¿qué creo que quiero decir? Si no hay esta salida como hoy express a un poquito el respeto a un cierto marco y un cierto orden, que obviamente se está alterando y en muchos aspectos por los tres autores que decían creo que no se está respetando, el siguiente paso empieza a ser una violencia más real, más fuerte, más física, ¿no? Y ese sería el punto, ¿no? Don Humberto, ¿ya encontró usted el borrador, el apunte, el informe, el No, acordeón? no lo he Mira, encontrado. mira qué café más bonito, más bien hecho, más... Y yo, y yo Esto, pensé que era la ceniza del volcán. no, hombre, es un express que me acabo de hacer, porque ya, sí les conté Ya que sirve la cafetera. mi cafetera falleció la semana antepasada, Sí, después de una penosa agonía de tratar de revivirla, acabamos por darle las gracias por sus servicios a lo largo de no sé cuántos años y nos hicimos de otra que estaba en oferta. Y entonces, por cierto, les voy a mandar a ver con cuánto se caen de colaboración. Y ve qué bonito café y además trae sus tacitas y todo. Bueno, perdón, don Humberto. yo también, mira, más que este es de Cafiber. Bueno, es que hay niveles hasta en eso. Sin duda alguna. Bueno, a ver, en Oye, concreto, porque hoy los veo como, sí hace falta Pepe Ojeda para meterles lumbre. Hoy no va a estar la doctora Claudia Ramón, me avisó que se disculpaba por no poder estar, entonces le mandamos un saludo. A ver, don Humberto, ¿hablas o me voy a lo que yo traigo? tú, 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 dale. tú, 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 tú. Tú. A ver, señores, el asunto es muy simple. La circunstancia que circunda el mundo está hecho un relajo todo. El señor presidente, primer ministro de Ucrania está en el G7, se reunió con Biden, habla de una serie de temas interesantísimos de la geopolítica y todo el mundo se voltea, ven los ojos, ven para allá. Hoy en la mañana, la Embajada de los Estados Unidos lanza una alerta a sus ciudadanos residentes en la Ciudad de México y les dice aguas con el volcán. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, cuyo general dio la cara y dijo que compró un departamento en obra gris. Yo sabía que había obra negra y había, no sé, no me acordaba yo del término de obra gris, pero está Sí, bastante gris el tema del departamento y con un crédito del ejército. Así las cosas. El señor presidente arremetiendo con todo lo que puede contra la corte, diciéndole al senador Armenta, me extraña que ninguno de ustedes ha citado el caso de Armenta. No, los tres. ¿Eh? Entonces, De lo que dijo Armenta, del pleito con la ministra Piña, por favor. de la Es un bronca asunto epistolar. hartamente delicado y consecuente de muchas cosas. Bueno, hoy leí la columna de Jorge Cepeda Patterson, dado que don José Manuel Rodríguez no la leyó, y me gustó mucho el enfoque que le da. No la voy a leer toda porque es muy larga, pero ya, por cierto, ya me copió Jorge Cepeda Patterson. Ya él también ya hace sus columnas, las escribe y hace videos.
hoy ya puso un video. Aquí se las comparto. La oposición en su laberinto. Ya sale en su video aquí, don Jorge. Qué buen periodista es. Me da curiosidad esto. En lo que dice. 5 puntos. 5 puntos. En relación a lo que se espera que suceda en México en las elecciones, dice, el partido oficial conservará la presidencia por 5 motivos, dice Jorge Cepeda. Voy a quitar un poquito de luz porque está medio amarillo. Primero, los niveles de aprobación con los que Andrés López Obrador terminará su gestión. El promedio de las encuestas mantiene esa cota alrededor o por encima del 60% de la población. No hay manera de pararlo. 60% de aprobación es impresionante. Segundo, la pobreza propositiva de la oposición. Obsesionados con la figura de Andrés Manuel y convencidos de que él es el origen de la inconformidad de los votantes contra los partidos de antes, los adversarios del obradorismo se concentraron en una estrategia suicida: demostrar que el tabasqueño era una calamidad para México y que sus propuestas serían un fracaso. Nunca entendieron que López Obrador no generó la inconformidad en México porque en realidad él ya estaba allí y venía proponiéndose desde hace 12 años antes. Lo que cambió fue el agotamiento del modelo ofrecido por los gobiernos del PRI, el PAN, y otra vez PRI que le precedieron. Fueron al trapo, lo que decíamos la semana pasada. Tercero, resultado de los dos factores anteriores, Morena se ha convertido en una fuerza dominante en los comicios. Arrancó el sexenio con apenas 4 gubernaturas, incluyendo la de la capital, y terminará con 23. Si ha ganado 8 de cada 10 entidades en las que ha habido elecciones, ¿por qué la votación nacional habría de ser diferente? Pregunta Jorge Cepeda. Cuarto, el descrédito adicional del PAN, del PRI y del PRD. Me parece que las dirigencias de los 3 principales partidos de oposición pasan por sus horas más bajas en las últimas décadas. Lejos de recuperarse tras la derrota de 2018, han sido golpeados por escándalos de diversa índole. En el PRI, la denostada presidencia de Alito convierte a los predecesores en comparación en personajes decentes. El bajo perfil de Marco Cortés, el del PAN, también hace extrañar a líderes que pese a todo tenían alguna presencia. No solo se trata, pues, de que la astucia política de López Obrador haya conseguido goles, es que la oposición ha contribuido a meterlos en la propia portería. Quinto, la intención de voto de Morena es superior a la de los 3 partidos sumada. Cuando la comparación es entre candidatos, la diferencia se hace abismal. Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard versus Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Claudio X o Lili Telles. Se trata en la mayoría de los casos de figuras vinculadas al viejo régimen cuya presencia sugiere un regreso a las fórmulas reprobadas en el pasado. Los nuevos rostros no han surgido y difícilmente lo harán en los pocos meses que faltan. Por un lado, porque construir una figura nacional toma mucho tiempo y, por otro, porque la mezquindad de las dirigencias de los partidos de oposición no lo favorece. En suma, concluye Jorge Cepeda, la posibilidad de disputar a Morena la presidencia son mínimas o de plano nulas. Y en tanto la oposición no reaccione y siga en el negacionismo, sus opciones para competir por el poder legislativo se empobrecen. Visto así, la verdad, el panorama es bastante triste para la oposición. Bastante triste. Y coincido en mucho de lo que está diciendo Jorge Cepeda Patterson. El problema no es López Obrador, es que la oposición no tiene con qué. No, o sea, no tiene parque, no tiene balas y tiene unos generales que nunca han estado en la guerra. Está feo el asunto, ¿eh? Bueno, es un tema. Y el otro tema, lo de Alejandro Armenta Mier. A mí me preocupa mucho, señores, no sé a ustedes, será por la edad o la reflexión o
tantas charlas con el padre Merino, pero me pongo a pensar en el futuro de mi estado, en el futuro de mi ciudad, en el futuro de mi familia, en lo que le voy a dejar a mis nietos, en la posibilidad que nos pusimos hace 50 años muchos de pretender cambiar lo que pasaba en este país desde el periodismo, desde la actividad empresarial, de muchas cosas, y que nos topemos en este momento con aspirantes a gobernar el estado con la baja calidad académica, profesional, ya no digo moral, no me meto en esos temas, ¿no? Decía un señor que ya falleció hace muchos años, un asturiano sensacional, decía, no hay peor moral que la de una puta arrepentida. Es sensacional la frase, es sensacional. ¿Qué nos está pasando para que tengamos la posibilidad de que nos gobierne un señor como el personaje que acabo de mencionar, Armenta, que no sabe escribir, que tiene faltas de ortografía en su WhatsApp, en los mensajes que exhibió con la ministra por decoro, hubiera hecho ahí una aclaración? O sea, esos señores son los que nos quieren gobernar. ¿Qué no habría posibilidades de que los encuestadores no solo se fijaran en la popularidad, sino que los poblanos empezáramos a hablar de las cualidades, de las capacidades que debe tener el próximo gobierno, sea hombre, sea mujer? ¿No les parece que hay un vacío en esto? Se quedan callados, no sé si porque no les interesa el tema o porque les vale No, porque, lo que estoy porque diciendo, te pero, estamos o dejando sea, hablar. No, es que de veras, en serio, es indignante lo que está pasando. Es indignante. Y nadie dice nada. A ver, señores empresarios que se reúnen con los aspirantes, reclámenle, díganle. A ver, señores de los partidos políticos que andan borrando bardas, grítenle a este señor que aprenda a escribir, a conjugar el verbo auxiliar, a ver. Ese risa. A ver, Y luego sus actitudes. Este señor realmente lo que debió haber estudiado es teatro, sí, actuación, ¿no? definitivamente. Bueno, a Mira, ver, diputado, te dejo en el uso de la palabra hasta por 30 minutos. primero la credibilidad del senador Alejandro Armenta, ¿verdad? Nadie le creyó que fuera cierto cuando presentó el asunto. Y nadie le creyó porque no tiene credibilidad. O sea, es un actor político que semanas antes se había prestado para asaltar el Senado mexicano por parte de su grupo parlamentario y violando todo el procedimiento legislativo, no invitando a la oposición. Sacaron adelante 12 ordenamientos ahí que por supuesto ya van a ser presentados los recursos, las acciones de inconstitucionalidad, precisamente por violentar el proceso legislativo. Entonces, el senador venía de un desgaste muy fuerte. Ciertamente la sociedad civil se dio cuenta de esto y en redes sociales le hizo un reclamo fuerte a él y a todos los senadores de Morena. Cuando presenta esto, por la redacción de sus propios WhatsApps, por la eh, exageración al afirmar que eran mensajes sicilianos lo que estaba sirviendo, pues la verdad es que todos nos atacamos de risa, ¿no? La verdad es que no creo que alguien en su sano juicio hubiera creído que haya sido cierto este tema. Si la ministra Yasmín Esquivel no se hubiera pronunciado sobre el particular, pues todos estaríamos pensando que era un fanfarrón al final del día, ¿no? Pero bueno, la ministra, que no es política, que es una técnica del derecho, una experta en derecho, pero pues una muy mala política y con unos asesores pues, peores que los que tiene Armenta. Armenta, pues hace esto y la verdad es que yo no sé ustedes, pero ya la respuesta de la ministra ya no obedeció, ya no, perdóname, ya no mereció
un escarnio público. Simplemente dijeron, ah, bueno, pues entonces sí fue cierto y ya, a darle la vuelta a la página. Entonces, sí queda, me parece, lastimado el senador Armenta en su credibilidad por lo que hizo en el Senado, no por esta exhibición de los WhatsApps, pero sí por su exageración. O sea, los que leímos después ya todo el tema, vimos que de mensaje siciliano tenía lo que yo tengo de perfil griego para la próxima elección. He dicho y lo sostengo. Fíjate lo que son las cosas. Oye, ahí te mandé al WhatsApp del grupo 2 declaraciones del senador Armenta relacionadas precisamente, una en 2016 y otra en la actualidad, para que veamos quién es. Pero es que Simple y sencillo. yo te lo agradezco mucho, pero yo no Pero mira, necesitaba que sucediera lo de la ministra para saber quién es. Pues sí, es que lo no por conocemos eso, desde pero hace muchos años. Yo lo conozco desde que andaba pegado con Germán Sierra. mira, Lo eh, conozco re- desde re- que se pegó con Manuel Bartlett para ser presidente municipal. Lo conozco desde que hizo alianza con Zavala para lanzarlo para la gobernatura. Lo conozco, o sea, lo he visto muchas veces. sí, Y sí, sí, no es una persona que inspire, por lo menos para mí, confianza. ¿No es confianza una para persona que ser inspire gobernador. confianza? O sea, yo no dudo de su capacidad política, no dudo de que sabe manejar las masas, no dudo de que ha regalado millones de arbolitos, de eso no me meto. Que su perro le lame el cachete, pues ahora sí que cada quien con los suyos, ¿no? Que tiene un caballo muy bonito que vale $40,000, no sé cuánto. Ya es viernes, publica en un mismo actor en 2 roles diferentes que muestran su gran rango electoral. Aquí lo tenéis. Con la ley, transparencia vigilará el ejercicio fiscal de los servidores públicos y garantiza el acceso a la información en Centro Online, cuando estaba con Peña Nieto. Pues no es extraño y ahora está con Morena. El presidente del Sí, Senado precisamente es lo que te propuso quiero extinguir decir. el Instituto Nacional de Transparencia. Bueno, esto se Por lo eso, hacen, esto déjame. lo sacan, se lo hacen sus enemigos, es obvio. No, Si no. nos sacan a nosotros nuestras historias de vida de hace 50 años o 60 o de hace 30 o 20, pues hemos cambiado, hemos tenido puntos de vista quizá que ya no sostenemos o que los hemos rectificado, diría un periodista que ya dijo, es de sabios rectificar. Pero estas cosas en un político que quiere ser gobernador, ¿cómo, cómo vamos a confiar en una persona que no sabe Bueno, escribir, por favor, que no sabe conjugar los verbos? Es un bueno, asunto muy independientemente de delicado. eso, ¿cómo vamos a confiar en una gente que está haciendo acciones no porque esté convencido, porque no ha demostrado que esté convencido, sino porque le conviene? ¿Para qué? Para quedar bien, para que lo vean. Yo soy el que hago las acciones. Mire, yo estoy con usted. Y mañana llega otro y va a ser exactamente igual. Sí. Lo vimos A cuando ver, vivía Barbosa. Lo vimos dije, cuando vivía dije, Barbosa, ¿cómo era? dije, no habría posibilidad de que hicieran una encuesta que le preguntaran a los poblanos qué quieren del próximo gobernador. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener el próximo gobernador o gobernadora? Nadie ha preguntado eso. Es, esas no venden. No, Esas pero no no se es que cobran. vendan para que, o sea, estos institutos, perdón, pero Casa Puebla, estos institutos, estos grupos de ONGs civiles, etcétera, que hacen tantas cosas por la humanidad, por la ciencia, por no sé qué tantas cosas, y las universidades, y no podrían patrocinar una encuesta para preguntarle a los poblanos cuáles serían las cualidades del próximo gobierno que merecemos o queremos los poblanos, no para vender, para saber. O sea, hay una frase que dice cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿correcto? No sé quién la dijo, doctor, tú que eres Eh, sabio. sí, es una frase popular, ahorita no recuerdo, pero sí. Bueno, a ver, búsquenle por ahí en San Google. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y es que si nos ponemos a pensar es totalmente cierto. Tenemos los gobiernos que merecemos por nuestra incapacidad
por la falta de solidaridad, por nuestro interés en hacer negocios con el que esté, o por atacar al otro, o por complicidad. Ese es un tema. Ese es un tema. Joseph de Maistre es la frase. Y lo repite André Malraux a principios del siglo XX. Pero sí es mucho más antigua todavía, pero bueno, están ahí. ¿Viste qué bonito dice las palabras en francés? Malraux y Mestre. Yo hubiera leído Oye, me traes de Wikipedia. A ver, don Humberto, opine usted sobre lo que estoy diciendo, no le saque, por favor, hombre. No, pues es que, No, a está ver, Pepe Ojeda. no, eso sería lo ideal, pero mira, las encuestas están tan manoseadas como los WhatsApps del senador Armenta, la verdad. Pero aquí lo único que parece importar es el conocimiento del personaje. Y lo ligo Eso con, es lo popular. y lo Tiene ligo la con, reina de la feria, no es la más capaz, es la que más votos tuvo. no, bueno, por eso tenemos gobernando a Cuauhtémoc Blanco en Morelos, ¿no? Sí, pero yo no vivo en Morelos, vivo en Puebla. Yo no quiero que me gobierne un Cuauhtémoc Blanco. Pues No votes por él y ya. tampoco sabe A escribir. ver, si el señor Alejandro Armenta es candidato, va a ganar las elecciones, no nos hagamos tontos. No nos hagamos tontos. Yo, Aunque votes tú en contra, aunque hagas un movimiento, aunque mandes los twitters donde se compara sus dichos con sus hechos, la mayoría de la gente está con Morena. Por eso leí la columna de Jorge Cepeda, por donde le busques, se los conté el año pasado, un personaje que no es candidato, sino está dentro de los asesores importantes de los candidatos, bueno, de uno de ellos, me dijo, los estudios que tenemos es que en Puebla Morena gana hasta con un burro. Pero por favor que no se Armenta. Porque, mira, digo, de veras, tampoco estoy a favor del otro, ¿eh? Es más, a mí no me gusta ninguno de los que están ahorita, mano. Pero, pues va a ganar Morena, hay que ponernos en esa realidad. yo lo decía, lo ligo con el otro tema que tú traías a propósito de la columna de Jorge Cepeda. Yo creo que para que se dé un resultado electoral se suman muchos factores. Todavía Vas a ver. faltan muchas cosas por pasar en esta vida política aldeana. Tiempo, espacio y circunstancia cambian radicalmente. Esa expresión que acabas de decir, Jesús Manuel, con respecto a que Morena, si pone a un burro, gana, eso decían en el PAN cuando la elección en donde Toño Sánchez Díaz de Rivera fue candidato a la presidencia municipal y no ganó ni el burro ni Toño Sánchez. Porque fue una operación estúpidamente mal manejada la de la campaña en manos de un personaje que se apellida Rodríguez y que es su cuñado. Y entonces ahí se vino abajo todo. Una persona que arrancó con veintitantos puntos arriba de Blanca Alcalá, acabó veintitantos puntos abajo de Blanca Alcalá. Eso Bueno, es un hecho histórico. por eso entonces ese factor incidió en el resultado de manera determinante. Pero hubo otros factores, ¿eh? Mucha gente del PAN se quedó en huelga de brazos caídos, mucha gente simpatizante del PAN no salió a votar porque pues no era el candidato, digamos, que se esperaba que Porque no presentara era el PAN. militante del PAN, porque no tenía el arraigo entre los panistas, porque fue improvisado, fue enviado, fue negociado, fue parte de una concertación. Pues ahí Todos está, esos son esos factores. son los problemas. Todos esos son factores que determinan el resultado de una elección, más los factores externos que se van sucediendo día con día en la campaña electoral. Por ejemplo, ¿cuál es la percepción ahorita que se tiene de la campaña del Estado de México? Desde mi punto de vista,
y gratamente sorprendido con la actuación de la candidata de la Alianza Va por México. Creo que la percepción se está viendo de que hay un empate técnico y sí se puede ganar. Cuando al inicio de la campaña la percepción era que iba 30 Sí, puntos sí, abajo Ale del sí, Moral. sí, correcto. Entonces, están incidiendo una serie de factores. Muchos dijeron es que el PAN no se había sumado, otros dicen es que si no se empata técnicamente el gobernador del Mazo no se va a meter y entonces ya negoció. Vamos a ver el resultado dentro de 15 días, justamente un domingo dentro de 15 días. Bueno, a mí lo que me llama más la atención de todo esto es que sí, está muy bien y las interpretaciones van en esos sentidos y podrían darse en muchos más, pero lo que para mí cada vez es más evidente es el total alejamiento no de esto, sino de todo el sistema de la ciudadanía. ¿A quién le importa la ciudadanía? Incluso, por ejemplo, estos 5 elementos que señala Cepeda Patterson, sobre los cuales no hay cómo mover el voto para la próxima elección. Es cierto, y eso en qué le cambia al grueso de los ciudadanos. ¿Cómo participa? ¿De qué manera le va a mejorar? ¿Cómo le va a afectar? Es cierto, se puede ganar el Estado de México con la coalición. ¿Y qué pasa ya si gana? ¿Qué cambio va a tener? ¿Va a mejorar? O sea, va a seguir. Sí, entonces, ahora sí se va a construir el Estado de México que todos los mexiquenses desean o necesitan o aspiran. El problema es ese. Viene la elección de Estados Unidos el año que entra y eso va a ser todavía más complejo y cada vez más difícil la situación en el país porque coinciden los 4 de Estados Unidos con los 6 años de nosotros en la renovación. Entonces, en ese sentido, la situación va a estar más compleja y de hecho está haciéndolo. Esta alerta del volcán no es solamente un problema de la alerta, como puede ver lo de los marines, sino además cómo los diferentes grupos toman posiciones en función a eso y los que están abajo, ¿hacia dónde van? Hace 4 años y medio, cuando estábamos, o 5, cuando hablábamos precisamente de la elección presidencial en ese entonces, de 17, 18 años, hablo 2017, 2018, para esa elección de 18 en la que sale López Obrador, comentábamos que con todas las encuestas, había del lado derecho en las encuestas alguien que no había decidido y que era un porcentaje mayor que todos los partidos, salvo Morena, no sé si se recuerdan las encuestas. El problema ahorita es que sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Quién está cerca de la población? ¿Por qué tienen estos problemas? Porque no hay un personaje que esté cerca de la población que no sea López Obrador, paradójicamente. Eh, Entonces, ¿qué sucede? Es el único, si es foro de cadena, ¿no? El gozne, el eslabón que junta la ciudadanía con el sistema político, es una persona. O sea, este país después de la revolución tuvo que terminar con los cacicazgos para institucionalizarse. Bien o mal, se institucionalizó lo que llamamos PRI y que de alguna manera funcionó casi durante 70 años. Y cuya única ventaja, cuya única fuerza por la cual se mantenía, era por la no reelección. Porque la no reelección permitía que bien o mal te quisieras, no, ya se te acabó y viene otro, y se seguía manejando y se seguía cambiando. Entonces jugaban los grupos, íbamos a la derecha, venía la ley del péndulo, todo lo que se quiera. Pero curiosamente en los últimos años, y fueron sobre todo los partidos de oposición también que trabajaron en esto, empezaron con las reelecciones a nivel de alcaldes, de diputados, y entonces, ¿qué sucede? Tenemos, ahorita sí, un pleito en el que sigue todo el mundo ahí, ¿no? O sea, sí, perfecto, imaginémonos el triunfo ideal, la posición, el PRI gana el Estado de México y se mantiene. Bendito sea Dios, bendito sea Tlacomulco. ¿Qué va a pasar con el Estado de México? Yo creo que los mexicanos lo están viendo. Ahora, viene Morena, bueno, pues a lo mejor lo están jugando. Habrá que ver cuál es la participación ciudadana en este tipo de efectos. Ha habido diferentes ejercicios a lo largo de esta administración que muestran esto, como el rollo del juicio a los expresidentes, todo esto, aparentemente, esa gran aceptación de López Obrador tendría que traducirse en una gran manifestación y seguimiento ciudadano, y no es cierto. No tuvo los porcentajes suficientes para poder hacer vinculatorios los resultados de las diferentes consultas populares que se hicieron. Que lo manejó el INE, que lo manejó mal y que se la jugaron mal, lo que sea. No pudieron traducir en movilización ciudadana esos grandes porcentajes de aceptación que se tienen. ¿Quién tiene en este país la aceptación ciudadana?
Morena, el presidente de la República, o a lo mejor una serie de resultados que se han ido dando y que más o menos se presentan, ¿no? O sea, insisto, y no es un problema de nuestro sistema. La democracia representativa está en tremenda crisis en todo el mundo y se va a plantear muy fuertemente en este año y sobre todo el que viene. Por la elección de Estados Unidos, nosotros la vamos a padecer muy fuertemente porque se empata con la de nuestra elección presidencial y me parece que no estamos generando opciones de alternativas que permitan una mejor relación entre gobernantes y gobernados y una mayor participación. Todo lo que se habla de participación ciudadana, sabemos que atrás están los mismos grupos que están manejando lo mismo. Y pueden ser propuestas muy interesantes, eso lo vemos, pero a veces hasta manejan aspectos que dices, caray, pues si son los mismos los que lo están manejando. ¿Cómo proponemos algo distinto? ¿Cómo participamos de manera diferente? No creo que lo den los partidos, creo que es algo que tiene que manejarse de manera distinta y no me gustaría que fuera violento. El día de ayer, bueno, antier, porque sería el lunes la grabación, hubo esta balacera terrible en el norte de Baja California, ¿no? En la carrera esta famosa que tienen En ahí, los ¿no? autos, sí, De sí, sí. los autos, sí, pero las escenas que se alcanzan a ver son impresionantes, ¿no? Sí, es problema entre mafiosos porque están ahí metidos las gentes y está el grupo y los diferentes cárteles, pues sí, pero hace muchos años, precisamente allí en Ensenada, fue la primera vez, y esto fue para mitad de los años 90, en que llegaron en un bautizo, una fiesta del domingo, y mataron a toda la familia, un grupo de Sí, narcos contra otro. sí, sí, sí. Fue la primera vez que en los narcos se violó la ley real no escrita de tú le fallas, te cuesta tu vida, pero tu familia se respeta, incluso se apoya. Eso dio un cambio en la conformación de las organizaciones delincuenciales de esas características que hasta la fecha lo estamos todavía sufriendo. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Dónde está la ciudadanía? Me parece que el único gasne todavía sigue siendo el señor presidente de la República y me parece que se va a ir en año y medio y va a pasar y no nos dimos cuenta ni siquiera que pasó. ¿Y después qué? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo amanecemos con Marta Sheinbaum como presidente, con Marcelo Ebrard, con Augusto, con Noroña, ¿no? Con Fernández Noroña, o sea, o con Lili Telles, ¿no? ¿Cómo sería el México gobernado, ¿no? Por Santiago Krill, ¿no? ¿A dónde vamos, no? Yo creo que es lo que la ciudadanía se pregunta y creo que es ahí donde dicen, ¿a quién tomamos? O sea, ¿nos tomamos en serio la ciudadanía? ¿Cómo pretendemos que la ciudadanía nos tome en serio a nosotros, no? Creo que hay que partir al revés. Señor Rodoreda, está usted muy Pues callado es hoy. que ya no sé en cuál tema nos metemos. Si seguimos con No, el señor pues Armenta, que creo que no vale la quieras. pena gastar tiempo ahí, la No, pues verdad. no es gastar tiempo, es reafirmar posiciones. O sea, Bueno, por eso, pues ya mi posición es, él personalmente la conoce, o sea que no necesito pero si lo darla a dices conocer, en ¿no? público, a lo mejor animas a otros a que sigan tu punto de vista. No, yo creo que cada quien tiene que tomar sus decisiones y precisamente ese es el Ahí está el problema, que detalle, nadie toma sus decisiones, sino las toma es, poder. No, hombre, todo es escondido, completamente, todo es no, subterráneo, hay que no, dar la no, cara, hay que no, salir, no, hay que... A ver, ¿estás con Armenta? no, ¿Te definitivamente gustaría no, que y fuera él lo sabe, gobernador? no, y él lo sabe. No, pero Además, yo quiero él lo saberlo yo. sabe, o sea, ¿Te lo gustaría sabe que fuera gobernador? lo sabe de mi boca. O Sí. sea, no lo sabe porque le Pero yo dijeron. no, o sea, yo no lo he escuchado de ti, yo quiero oírlo. Ah, Soy bueno, como Santo ya te lo estoy Tomás, diciendo, hombre. hasta no ver, Ya te no lo estoy creer. diciendo. No vote. Mira, yo no voto por una persona que sea tan esperando a ver qué es lo que quiere el señor presidente, porque es el que toma las decisiones, para que entonces haga yo eso. O sea, mi pregunta directa sería ahorita con él decir, oye, y cuando vayas a ser gobernador, ¿vas a estarle preguntando al presidente qué es lo que vas a hacer? Porque es como está actuando. Simple y sencillamente. Esto es horrible, sabe horrible, pero es muy bueno para la salud. Bueno, pues qué bueno que te cure. No se Oye, olvida, Humberto, ¿encontraste el Armenta. boletín? Humberto, Sí, el ¿encontraste el boletín o no?
El problema es que tenemos que adecuarnos a lo que venga y la Tienes ciudadanía se volumen, adecua también. Humberto. Tienes apagado. No, no lo encontró. A Bueno, ver, sería interesante tenerlo. la iglesia, el episcopado mexicano, convocó para este domingo que Así. pasa, 21 de mayo, a la jornada de oración por la democracia y la participación ciudadana. Los obispos de México dicen que la falta de democracia genera violación a los derechos humanos. Es interesante, ¿eh? Está interesantísimo ese. ¿Perdón? Que está muy interesante ese documento que Sí, estás presentando. así es. Dice que este domingo 21 de mayo la jornada de oración será para pedir por el fortalecimiento de la democracia, sin la cual un país puede caer en la violación a los derechos humanos y la corrupción. En un videomensaje difundido el día 18, la Conferencia del Episcopado Mexicano recuerda que la democracia y la participación ciudadana son de vital importancia para el funcionamiento de una sociedad justa, equitativa y sustentable. En cambio, advierten la falta de democracia en un país genera violación a los derechos humanos, la corrupción, la concentración de poder, la falta de representación, el estancamiento y la inestabilidad. Los obispos han criticado en el pasado los proyectos de López Obrador, calificándolos de agravio a la vida democrática. Los obispos están activos. El video, no se oye todo, ¿verdad? La falta de democracia en un país Pero ahí lo genera dice. violación a los derechos humanos, corrupción, concentración de poder, falta de representación, estancamiento y la inestabilidad. La democracia y la participación ciudadana son de vital importancia para el funcionamiento de una sociedad justa, equitativa y sostenible. Promueven la protección de los derechos, la rendición de cuentas, la estabilidad política y el desarrollo económico y social. Al participar activamente en la toma de decisiones, los ciudadanos podemos contribuir a la construcción de un mejor México para todos. Es impensable que brille la unidad si la mundanidad espiritual nos hace estar en guerra entre nosotros. Como Iglesia en México, unámonos en oración por la democracia y participación ciudadana. Este domingo 21 de mayo, invitamos a todas las parroquias y movimientos laicales a sumarse dentro de las celebraciones eucarísticas a la jornada de oración mensual, pidiendo para que se fortalezca la democracia en nuestro país y para que seamos mexicanos corresponsables. Imploremos a Dios nuestro Padre y a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, Reina de la Paz, nos iluminen y alienten para continuar construyendo la paz en México que tanto anhelamos. Me interesó el tema porque la iglesia de repente se ausenta de los asuntos políticos, públicamente, quizá en lo privado no, porque aquí los aspirantes y aspirantas que quieren gobernarnos se acercan mucho al arzobispo don Víctor Sánchez, buscan la foto, buscan estar en la foto. Todos, Armenta, Nacho Mier, Lalo Rivera, bueno, salvo cuando se habla de los impuestos prediales, pero buscan estar cerca de la foto, que salgan, que vean que el arzobispo los saluda, los conoce. Ojalá y realmente los conoce. Bueno, yo creo que sí los conoce bien. Entonces, digo, que nos vayan orientando, ¿no? Si estos señores van a contribuir a la democracia, ¿no podrías convocar, José Manuel, a una jornada de oración para que nos toque un buen gobierno en Puebla? Ya la están convocando los que deben de convocarla y los que tienen arraigo para poder convocarla. No, se me hace muy bien. Me gustó eso porque creo que, pues fue así, los que creemos, pues pensamos que puede ser una forma de apoyo. Sí. Hay quienes dicen, eso no va a pasar nada, porque por mucho que reces no va a pasar nada. Bueno, pues ok, hay quienes todavía pensamos que sí. Calderón. Está buenísimo. Apetitos históricos. Moctezuma apenas probaba 30 platillos distintos sin repetir nunca alguno. Se parecía a mí, fíjate. Cortés inventó las carnitas. Hidalgo inició su gesta con una ingesta de chocolate.
Iturbide inspiró los trigarantes chiles en nogada. Santana por poco termina guisado en Zacahuil. Don Benito tenía buen diente. Ya muy enfermo se almorzó media copa de Jerez, vino de Burdeos, pulque, sopa de tallarines, huevos fritos, arroz, salsa picante, bistec, frijoles, fruta y café. De cena, media copita de rompope. Al otro día se murió. Huerta y Zapata eran finolis, cocina francesa y coñac. López Mateo sirvió a De Gaulle. ¿Cómo? ¿Dije bien, doctor? ¿De Gaulle? De gol. De Gaulle. De gol, sí. Crepas de Cuitlacoche de mallita, le encantaron. Díaz Ordaz sufría gastritis. Si comía 2 bocados era mucho y casi siempre era el bolillo. Echeverría era de aguas frescas. Cómo me acuerdo de aquellas comidas. López Portillo no tenía gusto gastronómico, pero tampoco rehusaba un pozole. De la Madrid, dijo gustarle la sopa de fideo, terminó odiándole, pues se la servían a donde llegara. Yo una vez comí con don Miguel en un restaurante poblano que se llama... El Ícaro. Por ahí por donde estaba el estadio de béisbol, en el viaducto. ¿Cómo se llama esa colonia? No tengo ni idea. Está el Parque Delta. Ay, ¿qué colonia es? Bueno, El ahí Parque Delta, todo el mundo hay conoce el Parque o Delta. había un restaurante de Es la Narvarte. La un fonda de Ícaro. matrimonio, el La Ícaro, fonda de Ícaro de un era matrimonio que el esposo era un capitán de aviación y se enamoró de la cocina poblana y su mujer cocinaba muy sabroso. Y entonces se retiró y con lo que le dieron de su liquidación puso el restaurante que se llamaba El Ícaro Poblano. Y ahí comía Miguel de la Madrid y un día yo comía ahí con él, con otras personas, éramos 3. Y le encantaba la comida poblana a don Miguel, ¿eh? Pero bueno, eso no lo sabe Calderón. Fox confesó que le gustaban las hamburguesas, casi lo lincha, pues sí, cómo no. López Obrador presume apetitos baratos, pero sirve en Palacio los tamales de chipilín más caros de la historia de México. Está bueno esto, ¿no? Está bueno. Calderón. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo quisiera Oye, comentar. yo quisiera regresar con estos 2 puntos que mencioné, ¿no? Claro. El hecho de la expropiación que dice el señor secretario que es temporal, pero si se ve en la ley, es temporal en lo que se acuerdan los plazos para la indemnización y los dineros de la indemnización de estas obras que acaba de hacer el señor presidente. No se había atrevido a hacer estas cosas. No había habido en su gobierno nada de esto. La urgencia de terminar sus proyectos lo está llevando a hacer esta situación. Entonces, ¿cuál va a ser el camino que va a seguir? ¿Cuál va a ser el que vamos a tener durante este año y pico con esto? Desde luego que el señor dueño de las minas no era de los empresarios muy conocidos y amigos del señor presidente, hay que tomarlo en cuenta. No era un Carlos Slim, no era un de los otros que tiene ahí metidos en su comité. Pero sí es grave y o sea, Estados Unidos ya lo marcó el Consejo Coordinador Empresarial, que eso puede hacer que las inversiones no vengan o que no se hagan inversiones aquí. Entonces, si se quiere que haya inversiones, pues hay que dar seguridad jurídica, cosa que no están dando ya y están quitando. Es una cosa que sí creo que vale la pena es tomarla en cuenta porque pues va a ser un año muy complicado y si además no hay inversión, pues no sé qué va a pasar en este país. O sea, sí creo que vale la pena dar una revisadita ahí ese punto. Ya sé que los puntos económicos no son tan importantes aquí, sino son solamente los políticos, pero No, esto puede es que no repercutir los en la parte política. entendemos. Nuestro nivel Sí, académico por no eso. nos da para eso. Yo leí una nota hace unos días de una declaración que hace
la CONCAMIN, el Consejo Coordinador, y no sé si la tengo por aquí, y algún otro grupo de la Canacam o algo así, hay una cosa que se llame así, donde hablan de la El transporte. creo, hablan de la posibilidad de que se alejen 50,000 millones de dólares. Mira, acá la tengo, la nota. Sí, por eso te digo. Se me hizo curioso que lo abordaran así. Inversionistas huyen de México, huyen por falta de servicios e inseguridad. El sector privado hace un llamado a atender las necesidades del país para atraer capitales. La falta de infraestructura, la inseguridad y el insuficiente abastecimiento de servicios como agua y electricidad figuran como las principales preocupaciones de la iniciativa privada del país. José Abugaber, presidente de la CONCAMIN, externó que la principal demanda que ha escuchado del sector es contar con energía eléctrica suficiente y de fuentes limpias. El Consejo Coordinador anota que hay retos muy relevantes para consolidar la atracción de inversiones y a aprovechar el nearshoring, o no sé si se dice así, siendo la inversión en infraestructura y la certeza a los socios del TEMEC las más importantes. Pero bueno, habla el de la Canaco, también sobre seguridad. Pero este señor, que se llama Salvador Portillo, presidente de la CANAME, Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, estimó que México podría recibir un aproximado de 50,000 millones de dólares en los próximos 5 a 10 años por la relocalización de las empresas. Sin embargo, la falta de infraestructura y servicios podrían evitar que se concrete. 50,000 millones de dólares se pueden ir. Sí, no. O no llegar, más bien dicho, no llegar, no se van, no llegar. No, sí, no van a llegar. Pero precisamente, y si hay acciones como la que está pasando ahorita, que además el secretario dice, no, si el decreto dice muy claramente que es temporal. Sí, es temporal porque no se han puesto de acuerdo en cuánto sería la indemnización, punto. En cuanto se pongan de acuerdo, se vuelve definitiva. Y el otro punto que te decía yo es la agresión verbal que está habiendo. Y sobre todo me llama mucho la atención que no le informen bien al señor presidente lo que dice. El señor presidente acaba de sacar una declaración de que la ministra había contratado a una agente cercana a García Luna. Que trabajó 4 años en la Fiscalía General de la República. Exactamente. Que estuvo 4 años le dicen en la una cosa, pero no le dicen la otra. Exactamente. Pero además no la contrató ella, la contrató un comité en el cual ella no participa. Y en el cual, en ese comité, estaba Bernardo Batis, que es asesor del señor presidente. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo es posible que mientan tan brutalmente o que le informen tan mal? Porque el señor tiene credibilidad en mucha gente. Y eso es lo que está aprovechando. Esa violencia verbal y esos ataques verbales, que es ahorita, por ejemplo, para quedar bien con el presidente, pues bueno, el señor que hablábamos hace rato ya está pidiendo que se elijan a los ministros por... Esta es la nota. Sí. Sonia Vargas tiene 2 meses en la CJF, pero estuvo 4 años en la FGR. La funcionaria denunciada por AMLO tiene dos meses, pero estuvo 4 años. Además, espérame, es una nota muy interesante esta, porque está escrita por 2 gentes que apoyan mucho al presidente, que son Alejandro Páez y Álvaro Delgado. Lo apoyan, pero digamos que no lo critican como criticaron a los otros. Son voceros, vamos a decir que son voceros. No, son gente que está dentro de la línea de pensamiento favorable a la 4T, como Jorge Cepeda. Pero Jorge Cepeda es más objetivo. Denunciar esto se me hace, o sea, es el estilo de Álvaro, sin duda. Y por cierto, dicen que vas a sacar algo sobre Puebla. Que ella diga, que ellos digan que esta señorita o señora Sonia Vargas Terrero estuvo trabajando 4 años para Alejandro Gertz Manero. Y en un buen puesto, El presidente además en un buen puesto. Supo. Dejo, man. ¿Cómo dejan a los asesores del presidente que le pasan la información o lo que él no revisa o no le creen? O sea, ese es el gran problema que tenemos.
El señor presidente tiene mucha credibilidad con mucha gente y lo que dicen prácticamente se lo creen. Pero la realidad es que están saliendo y van a seguir saliendo muchas cosas como esta que acaba de salir. Entonces, señores, tengamos cuidado. Y el problema son los corifeos que tiene, porque dentro de sus políticas, desde sus políticos están, pues, hay que acabar con la Suprema Corte. Sí, hay que hacer el voto de los ministros, que se elijan por popular. Ah, qué padre. Yo creo que nos falta campo, nos falta ir al campo, nos falta ver cómo los arrieros hacen su labor de llevar el ganado de un lugar para otro. Yo no creo que ninguno de ustedes haya ¿No? sido pastorcito. A mí me tocó de niño que me llevaran al rancho de mi abuela materna y como no había agua potable, pues había que ir a recoger, a llenar las ollas y demás a un arroyo. Entonces, muy temprano, pues para mí era como diversión, pero para la gente que tenía que hacerlo físicamente era un trabajo muy duro. Íbamos con los borregos, sacaban a los borregos y había uno que tenía una campana. Era el que guiaba. ¿Eh? ¿Perdón? Era el que seguían. Sí, tenía una campanita y entonces ahí iba el borreguito hasta adelante y al que había que ir orientando era precisamente al borreguito que llevaba la campana. Entonces, de esa forma, dirigían a todos los demás y hacían que no se fuera nadie. Yo tengo, hacían que se fueran tras de él. Y aquí lo que estamos viendo es eso, es el sistema del arriero. El presidente tiene la campana y todos los demás son los borregos, pasando por los senadores, los diputados, los gobernadores. Cuando ustedes revisan los tweets, que ya sé que no les interesa, pero el presidente condena que la Suprema Corte deshizo el plan B, ¿no? O lo de la Guardia Nacional. Y todos los gobernadores, empezando por el secretario de Gobernación, claro, primero que nadie, criticando a la Suprema Corte y no sé qué. Y luego todos los gobernadores dicen lo mismo con sus propias palabras, pero el contexto es el mismo. Y luego los líderes de la Cámara de Diputados y de Senadores dicen lo mismo. Eso es que la campana del presidente sonó y todos los borreguitos ahí van atrás. ¿No les parece que por ahí va la política mexicana? Y eso es una tristeza porque se ve incluso en las propuestas de reforma, la tercera vía, el tercer plan, la tercera opción, ¿no? Es precisamente un voto mayoritario para tener la mayoría. ¿Por qué? Porque teniendo la mayoría todos oyen la campana y hacen lo mismo. Es decir, no hay un respeto para decir, vamos a tener un número de representantes que no importa que sea nuestro partido, cada asunto que analicen, lo van a analizar y lo van a ver, y lo van a estudiar. No, está aquí porque todos van a votar para el mismo. Entonces es un problema de que esa falta de respeto que hay a la ciudadanía tampoco se tiene por los mismos integrantes de sus partidos y del mismo sistema. En el 19, en 2019 en España, para las elecciones, un grupo también religioso, te comentaste lo de la iglesia, sacó un manifiesto en el que proponía varios puntos, particularmente eran 9 puntos, 8 puntos que parecían interesantes. Pero el primero de los puntos que manejaba era revitalizar el pacto constitucional, porque protege un estilo de convivencia que se acerca o hace más factible la amistad cívica. Sabiendo que no es perfecto, no se atisba una alternativa mejor en este marco. Fíjense qué interesante. Podemos tener todos los problemas constitucionales que quieran. No estamos de acuerdo con el marco, a mí no me gustan muchos aspectos, a mucha gente a la que no le gusta, pero hace factible este concepto de amistad cívica. ¿Existe la amistad cívica? ¿Podemos aspirar a la amistad cívica? ¿Podemos llegar al momento en el cual planteáramos problemas y los solucionáramos? Cuando Mitterrand llega a su segunda gestión de gobierno, se encuentra con una mayoría de oposición. Y un periodista le acompañaba, pero pues tiene que renunciar, porque ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a administrar? ¿Cómo va a administrar cuando tenga los diferentes problemas del país? Entonces Mitterrand se sonríe, ve al periodista porque le pregunta, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué hace usted? ¿No? Cuando de repente se sienta con Chirac y todos sus ministros, ¿no? Porque en ese entonces pues, tenía la gestión pública, el poder de la administración pública totalmente en oposición.
Mitterrand sonríe y dice, pues nos ponemos a trabajar. Si hay un problema de salud, se plantea el problema de salud, se plantea nuestro punto de vista y entre todos tomamos la mejor decisión. Si hay un problema, y empezó a citar los problemas y cómo se trabajaban. Es decir, claro, podemos pensar diferente y vernos distintos, pero ¿por qué no partir entonces de plantear problemas, verlos y darnos cuenta que lo más importante es nuestra amistad cívica? Es decir, estamos planteando los problemas nacionales, incluso nacionales, nuestras aspiraciones en medio de nosotros. Y eso nos impide vernos. Si no ponemos a un lado los problemas para que los veamos juntos, aunque sea con puntos de vista diferentes, y fortalecemos esta amistad cívica, ¿hacia dónde caminamos? Es decir, necesitamos fortalecer nuestro pacto constitucional. Segundo punto que planteaba este grupo en aquel entonces, el respeto y la dignidad de las instituciones, porque eso favorece una convivencia tranquila y previene frente a las arbitrariedades del poder, por supuesto. O sea, primero el marco constitucional y después el respeto a las instituciones. Pero ¿quién no respeta a las instituciones? ¿O quién las respeta? O sea, desde la manera como me dirijo al titular de la institución, muestra cómo estoy respetando o no la institución. Y después, cómo el titular se comporta en relación a las otras, pues parecería que no hay nadie que tenga respeto a la dignidad de las instituciones. Creo que es otro problema. Tercer punto, que este me pareció bellísimo, más sociedad y mejor Estado. La fórmula que siempre habíamos escuchado era más sociedad y menos Estado, ¿no? Que se manejaba así. No, más sociedad y mejor Estado, que fortalezca precisamente la participación ciudadana. O sea, no que adoctrine, sino que genere un bien. Fíjate que 3 puntos, 3 puntitos nada más. O sea, amistad cívica, una dignidad institucional y un fortalecimiento de la sociedad y un Estado mejor. Es decir, si nos sentáramos a discutir eso estaría bien, pero veamos las discusiones del instituto que nació, instituto como institución, que nace para hablar, el Parlamento, nuestro Parlamento. Es increíble, no se puede hablar. Bueno, ¿cómo vas a dialogar con una persona que no sabe construir una idea por escrito? Para empezar, ¿no? ¿Cómo vas a dialogar cuando de un lado de la tribuna hay gente que se ha metido a estudiar el derecho, la Constitución, que aporta ideas, que valora el sentido de las leyes, y del otro lado siguen la campana del borrego mayor? O sea, el pastoreo, Beto Aguilar lo ha de vivir. Yo creo que deberías de escribir tus memorias en esta legislatura, Humberto. Es lo que has visto. Es más, Le tenemos un pones libro pendiente, Beto, el con las título, citas, con las le citas. pones como título Traidores a la Patria. Es difícil, pero es cierto. Yo Usted que vio viví, una perdón. perdón, rapidísimo, nada más. Está muy Yo que interesante viví, lo que dice el doctor hoy. es que yo viví, acuérdense, la etapa de poder más alta de Carlos Salinas de Gortari. Una mayoría calificada que tenía el PRI. Y sin embargo, se pudieron hacer cosas, se negoció con la oposición, se respetaba a la oposición. Y aunque el gran legislador era el presidente de la República y sus legisladores hacían lo que él decía, pues él tenía un hombre ahí a su derecha que ustedes lo recordarán, Joseph Mary María. Córdoba, Bien, Montoya. Córdoba Montoya. Él era el que negociaba con nosotros, no Él él. era él era el Alberto Jiménez Morales de Puebla, era el sí, hombre, Fuche, pues era hay el que decir Fuche. las cosas como son. Sí, sí. Era el López Zavala de Marín, era sí, pues, ay, Dios mío. Sí. Y bueno, y al final del día, ahora, 32 años después, 30 años después, en el mejor momento de poder de López Obrador, pues las cosas son radicalmente diferentes, pero con una visión retrógrada de no respeto a la oposición, no respeta a las minorías, no respeta, bueno, porque no se busca el acuerdo, no hay diálogo, no se respeta la palabra. Esto lo hago porque a mí se me antoja y entonces suceden absurdos como que la Corte determina la inconstitucionalidad del decreto que permitía la opacidad en el manejo de la
información, contratos y todo por parte del gobierno, e inmediatamente emite un decreto para hacerlo todavía más opaco el asunto. Cuidado, sabedores de que ya el INAI no puede presentar una controversia constitucional porque no puede sesionar, porque no Pero tiene a los ya, elementos ya para hacerlo. presentó un recurso Sí, hace unos días. sí, pero no es una controversia constitucional. No. Este es un recurso administrativo, pero pues que pues lo van a bater porque no sesionó el pleno. Entonces, No, habrá que... pero tiene que ver con lo del nuevo decreto, que Sí, también sí, sí. hemos comentado, de que se consideren las obras prioritarias como de seguridad nacional. Sí, Eso es lo definitivamente. que presentaron. Así es. Entonces, bueno, pues sí me parece que estamos viviendo días oscuros en la relación del presidente con la Corte y con el Poder Legislativo, con dos personajes, desafortunadamente, que los dos son poblanos, uno como líder Y de son la mayoría, primos, son primos, o sea, genéticamente estamos condenados, o es uno, es otro. caray. Y si no, ya Ah, dijo uno que si lo no que va pasa él, es va que Suiza, ¿no? estamos como el huevo y la gallina, ¿no? Estamos como el huevo y la gallina, es cierto. Pero si estamos viendo, este es un crecimiento nada más de la intensidad del pleito, porque no es debate. O sea, la polemología es un fenómeno social. O sea, que haya polémica, que se discuta, pero ya la polemología traducida en guerra, para este pleito físico, es otra cosa. El que se discute es lo más normal. Es más, Claro, deberíamos de discutir más. El problema es que no hay ese espacio para discutir porque al final sacamos un punto y cortamos todo, ¿no? O sea, salen los amparos con el Tren Maya y tienen que quitar los amparos del Tren Maya y luego, y todo es así, o sea, es un crecimiento y uno dice, bueno, a ver, ¿por qué no hacemos un alto y pensamos en esto? Revitalicemos el pacto constitucional y pensemos en amistad cívica. Es decir, lo que estoy pongamos el problema al lado y entonces tratemos de solucionarlo y ver cómo lo manejamos de la mejor manera posible. Es decir, Para eso se requiere voluntad, mi querido doctor, de entendimiento. un poquito de Y eso conciencia, es lo que no que existe en decía, las partes. lo Lo que que no decía existe en las partes es esa. lo que La decía prueba es, mira, la cosa es curiosa. Los ministros que hay en la Corte, prácticamente quitando los 4 que ha nombrado el presidente, siguen siendo los mismos que venían desde antes. Ahora, en cuanto entre una nueva presidenta que no se va a hacer sumisa, entonces ya todos son una porquería, son una no sé qué, espérate, Bueno, ¿qué pasó de la noche a la mañana? hay que De la poner noche a la datos. mañana cambió, de la ¿Quiénes noche a la son mañana cambió todo. los Perdón. ministros que están con él? Saldívar, que ya Sí, sabíamos desde antes que estaba con él, que fue el que denunció las presiones Dios. de Calderón cuando el tema del ABC. ¿Sí se acuerdan, no? Ujú. Ahí empezó la lealtad para la Sí, campanita. La esposa de 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 Riobó, Ortiz Ortiz Pinchetti, Pinchetti. que fue el de Ortiz promotor Pinquete y la esposa de Riobó. espérate, la esposa de Ríos Pinchetti, digo de Ríos Pinchetti, De de Ortiz. Ortiz Pinchetti, don Agustín, yo me llevo con él, vivió a un lado, aquí era un vecino mío, y entonces comíamos de vez en cuando, o en la noche de repente pasaba y me decía, ¿tienes un vino? Ahí nos tomamos un vino. Y luego llegaba la mujer, llegaba la esposa, que pues en aquella época yo no sabía que iba a ser ministra, ¿no? Y la señora muy estudiosa, muy académica, muy metida en lo suyo, pero Ortiz Pinchetti, el personaje que todo el mundo conoce por el ámbito nacional, vino a Puebla a fundar Morena. Él fue el que jaló a los Bracamonte, el que jaló bueno, pues si yo les contara a toda la gente que lo venían a ver, que pasaban por aquí, que lo saludaban y que acordaba con ellos, él fue el promotor de todo. Entonces es una Sí, gente identificada 100% con Morena. La otra, la esposa de Riobó, que es una vergüenza nacional, que una señora que está acusada ya por la UNAM, lo que decía Beto en un inicio, que ya no sacó el acordeón, de la sentencia de la UNAM, lo del veredicto de la UNAM por el tema de las tesis, todo esto, 2 plagios, según parece, ¿no? Así 2. es. sí. Bueno, o sea, es una vergüenza, de eso no dice nada. Los otros, a mí me asombró
la postura de Margarita, ¿qué se llama? Ríos Farhat. ¿Cómo? Ríos Farhat. Ríos Farhat, que era la titular del SAT, Exacto. era un agente de él, y Pero la se hizo volvió traidora. ministra, y la señora, mis respetos, ha asimilado todas las críticas y todo, y se ha mantenido en su postura apegada a derecho. Aquí el asunto Sí, está, preguntarnos, señores poblanos, señoras, señoritos, señores, señoras, seños, nos interesaría que nos Señoros, gobernara, quisiéramos como gobernador o gobernadora a alguien que no respeta el Estado de Derecho. Ese es un punto fundamental para pues sí, estoy de cualquiera de los acuerdo. candidatos. A ver, señor senador, usted ha violado el Estado de Derecho de este país. ¿Cómo quiere usted ser gobernador si usted no ha respetado el Estado de Derecho? Y al diputado lo mismo. Y así le podíamos ir buscando a todos y entonces pues mejor que se quede Céspedes, man. Sí, no, fíjate que oye, pero es que Los el seis caso, el años. caso, Jesús ¿Eh? Manuel, no ves, el caso más impresionante es cuando declaró que la ministra Margarita y otro ministro que él también Ríos se Farhat. habían vuelto unos traidores. Sí, porque llevaban agua, traidores de agua. Entonces, es impresionante que, ¿qué es lo que te está diciendo? Yo estoy poniendo a las gentes para que me hagan caso. Y si no me hacen caso, se vuelven traidores. Y si puedo, los quito. Y si no, los quemo. Pues mira, hay un complejo muy grande de narcisismo en muchos personajes de la vida política. Sí. La concentración del poder, la concentración del ego, la concentración de todo lo que pasa es lo que yo digo. Eso, el arte de la manipulación se queda corto. O sea, el libro de, Jolie, de Jolie, Jolie, de, Maurice Jolie. de Maurice Jolie, que yo lo tengo siempre por aquí presente, el arte de la manipulación se queda corto, se queda corto. En fin, pero hay otros temas que, pues, no sé, ya nomás nos quedan 5 minutos, 4, porque Pepe Yo me... quisiera nada más, si me Sí, dices un punto en este punto. adelante. Creo que el punto es este. Mira, una vez cuando abrimos la primera empresa, la primera consultoría, teníamos un problema con el contador porque nos hizo una tranza impresionante el que habíamos metido. Nosotros no sabíamos a quién escoger y un hermano de uno de los socios estaba en la segunda parte de su carrera de contabilidad ahí en la Escuela Bancaria de México. Y les dije, pues vamos a meterlo a él. Entonces su hermano estaba muy preocupado porque decía, es que no sabe, va a estar mal y se va a equivocar y el rollo, ¿no? Y decía, pues sí, pero vamos a tener la asesoría de todos sus profesores cuando tenga un problema, ¿no? Además aquí va a empezar a aprender y a hacer la práctica real. Pero el argumento que permitió su entrada fue cuando dijimos, mira, estamos dispuestos a pagar errores, pero no fregaderas. Si en un momento determinado el cuate comete un error porque no sabe, porque está aprendiendo, porque es la curva de aprendizaje, pues la asumimos entre todos y salimos adelante, ¿no? Pero el otro era una fregadera, porque el otro era un experto, pero nos fregó. Y eso es lo que no queremos. Entonces yo creo que el punto está aquí. Cuando tú dices, si usted no respeta el Estado de Derecho, ¿cómo quiere ser gobernador? Creo que me estás diciendo exactamente eso. Podemos tolerar errores, pero no fregaderas, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos comportamos de manera distinta? Y eso implicaría vernos de manera diferente. Eh, eh, yo todavía creo que es posible. Creo Ahí que es posible. Creo que eh, hay manera de empezar a hacerlo. yo, Pero, sí, dime, Beto, perdón. no, nada más para abonar a esta parte, ya también me tengo que ir, Yo pero también. en política decimos, por lo menos lo digo yo, que no hagas tonterías que parezcan fregaderas y no hagas fregaderas que parezcan tonterías. Es El correcto. lenguaje más fuerte se habla con pen y con chin. Así hablaba mi abuelita, pero por respeto a todos ustedes y al auditorio sobre todo. Exacto. Yo también. Pues Bueno, joven, pues yo traía un tema, pero pues ya no va a dar tiempo y como no vino Pepe, traía ahí un tema que quizá el señor Rodoreda nos pueda dar algún consejo, pero está, hay mucha gente preocupada en oración permanente en los conventos, porque Tamara Falcó se quedó sin vestido de novia. Y yo creo que no hay cosa más grave
para una novia, que 2 meses antes de tu boda te pelees con la modista o con las modistas y que, ¿cómo vas a ir a Pronovias a comprarte el vestido, no? Pues digo, eso es para los corrientes. Entonces, pues no sé si yo tenía una tía que era modista, pero pues ya está muy viejita, ya no se la puedo recomendar. Pero si alguien sabe, tú, José Manuel, que anduviste en el mundo de los trapos tantos años, no sé si tengas a alguien que le recomiendes para el vestido de novia. Ya hay un cuate en Cuetzalan que se ha hecho famoso porque está haciendo vestidos de novia para muchas personas importantes en Estados Unidos, a ver si lo contactan o pues, es que de veras es una pena, man. Pobrecita de Tamara, la verdad, Pobre. no la vamos a poder ayudar. Pero bueno, otro asunto, ¿cuándo nos vemos para comer? Porque yo desayunar no puedo. Cuando quiera. Yo la semana, Aprovecha. la Humberto semana que viene Aguilar podría, Coronado la semana que viene podría el viernes. el viernes. Me cuesta trabajo. Martes y jueves a mí me queda perfecto. Martes y jueves le queda perfecto. Me Señor queda perfecto. Rodoreda, Voy con martes y jueves también. El viernes vienen mis nietos a comer y mi hija y no, su son días yerno. sagrados, son días sagrados. Exactamente. Y martes y jueves. Yo viernes sí lo tengo Señor vetado. Humberto Aguilar Coronado, ¿no puede usted hacer un esfuerzo por estar martes o jueves? Estoy en Ciudad de México los 2 días. ¿Y qué hace usted en la Ciudad de México, señor Aguilar? Pues, tengo reuniones de comisiones, reuniones de comisiones del INE, en fin. Y si no vas, ¿qué? ¿Te ponen falta o te quitan el sueldo? ¿O qué? No, pues es importante estar allá, sobre todo ahorita. Ah, Que ya bueno, estamos En a el INE. bueno, poquito ya, ¿para de qué decides? Es Bueno, importante entonces estar en el nos INE hablamos y ahorita. nos ponemos de acuerdo para ver cuándo nos vemos. ahora. Gracias, señores. Gracias, don Humberto. Gracias, Señor, doctor Luis Ignacio Arbezú. Gracias, señor José Manuel Rodoreda. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Vamos a escuchar al padre Merino, que trae un mensaje muy padre hoy. Buen día. Padre Merino, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, bien y de buenas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así, ya comenzando esta semana después de la ascensión. Sí. O sea, ayer domingo celebrábamos lo que en todo el mundo se celebró el jueves pasado, la fiesta de la ascensión del Señor. Esto cerramos el círculo de todo lo que Jesús quiso hacer aquí en la tierra. Y ahí está lo importante, en que nosotros podamos hacer un seguimiento. Y vamos a fijarnos ahora en todo este último momento, es decir, pasión, muerte, resurrección y ascensión. Y todo lo primero que vamos analizando es la pasión, es decir, ¿qué tenemos que dejar atrás? O sea, Jesús, ¿por qué padece y por qué muere? Por nuestros pecados. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Es lo que tenemos que pensar mucho, porque nuestra falta de reflexión nos hace que muchas veces no tomemos las verdaderas decisiones que debemos tomar. Y vamos viendo. Peccatum. La palabra peccatum significa separación. Y entonces vemos, ¿cuál es el plan de Dios? Lo hemos reflexionado y es un plan de amor. O sea, Dios en su plan quiere que todos los hombres seamos felices en la historia y en la eternidad. Ahí está, ese es el plan de Dios. Quiere nuestra felicidad. Y tanto quiere nuestra felicidad que Él vino personalmente para enseñarnos a caminar en las líneas de la felicidad. Ahí está lo importante. Y entonces, que nosotros, cuando cometemos un error que vamos a crear para nosotros o para los demás una infelicidad,
Entonces nos separamos, caemos en la separación, caemos en el pecado. Pecado significa separación. Y entonces cuando caemos en la separación, entonces quedamos fuera de este programa, de este análisis y de esta realidad, es decir, del plan de Dios que quiere que todos seamos felices y por lo tanto constructores de felicidad. Entonces lo primero que tenemos que ver es qué es lo que voy a dejar atrás. Atrás voy a dejar el pecado. Y entonces vamos analizando, ¿por qué? ¿Por qué algo es malo? No es malo en sí, es malo por sus consecuencias, es malo por su origen y es malo por su forma de realizar. El origen, cuando nosotros tenemos pensamientos desviados, fuera de la verdad, o fuera de la bondad, o fuera de la justicia, o fuera del verdadero humanismo, entonces ya de origen estos pensamientos nos van a dar razón de aquello que está mal, porque ya su origen está mal. Si su origen no es verdad, no es justicia, no es bondad, no es humanismo, entonces es antihumano, mentiroso, malo, etcétera. O sea, estamos partiendo del mal. Y por lo tanto, al partir del mal, las consecuencias pues serán el mal. Y eso nos separa de Dios, que quiere que todo sea bien. Bondad, justicia, desarrollo, felicidad. Pues bien, ahora, nosotros al analizar entonces el origen de la maldad, vemos la forma como se hace. Y entonces, cuando hacemos algo malo, o sea, lo hacemos con toda la conciencia de la maldad, sabemos que esto está mal. Ahora, por eso es importante la formación correcta de la conciencia. Eso es muy importante. Ahora, pero también nosotros que sepamos ver en la rectitud de mi conciencia, no vaya yo a pensar como bueno lo que está mal, y vaya yo a pensar como malo lo que está bien. Y ahí está uno de los grandes problemas de nuestra época y en la cual, sobre todo, se está aprovechando muchísimo los medios de comunicación y las redes sociales, que es hacer pensar como bueno lo que está mal, como justo las desviaciones, como humano lo antihumano. Y así tenemos muchas corrientes y muchas cosas que verdaderamente aquí sí, no solamente son corrientes porque ahí van, sino que son corrientes por corrientes, porque no tienen mayor valor o más bien son antivalores. Y que la sociedad contemporánea está tratando de hacer ver como normal. Y eso es totalmente una desviación de pensamiento, de sentimiento y de las acciones que esto provoca. Entonces, tengamos mucho cuidado, sobre todo con los más pequeños, ir formando su conciencia, que sean conscientes de lo que es verdadero, de lo que es justo, de lo que es noble, de lo que es bello. Y lo hemos reflejado hasta en el llamado arte. El arte es la manifestación de un espíritu. Y cuando el espíritu está todo trastornado, vemos cuáles son las grandes obras, por ejemplo, musicales, o de pintura, o de escultura, donde a veces no tienen ni pies ni cabeza, donde a veces es puro ruido, donde a veces es
desenfoque. Y esto ahora la sociedad lo considera, no, es que hay que, y ponen cara así como si supieran de mucho arte y de mucha cosa. Y la verdad, pues es que ahí no hay nada que examinar. ¿Qué diferencia cuando vemos verdaderas obras de arte? A lo mejor algunas no nos gusta. ¿Por qué? Porque no va con nuestro espíritu. A lo mejor sí nos gusta porque va con nuestro espíritu, pero se reconoce que es la manifestación de un espíritu. Y entonces es lo que tendremos que ir construyendo y evaluando. Es decir, formar nuestra conciencia, formar nuestro pensamiento en lo que verdaderamente es lo mejor. Formar nuestra decisión, nuestro carácter en lo que verdaderamente sirve a los demás mejor y en forma más bella, más noble, más grandiosa. Pues bien, ahora, todo esto que va deformando, que es contrario a lo justo, a lo bello, a lo verdadero, a lo humano, entonces eso es lo que nos separa del plan de Dios. Eso es el pecado. Es que luego es que tuve malos pensamientos. Bueno, malos pensamientos ¿en qué? ¿En qué rama? En la rama de la verdad, de la justicia, de la honorabilidad, del humanismo, o en la rama económica y de propiedad de los demás, etcétera. O sea, la variedad de malos pensamientos es mucha. Entonces, que nosotros sepamos especificarnos a nosotros mismos cuando tenemos un mal pensamiento para saber qué es lo que debo quitar. Y eso que debo quitar, quitarlo. Pues bien, es la primera parte, es la pasión hasta la muerte. Y esta muerte de Jesús muere por el pecado, para que nosotros también muramos al pecado y el pecado muera para nosotros. Y como lo decimos en nuestro lenguaje nacional y con mucha claridad, saben que esto ahí muere. O sea, se acabó. Que nosotros podamos decir, el pecado se acabó. No una mentira más, no una injusticia más, no una falta de respeto a la persona o a los bienes de los demás, nada, nada en contra de nuestro verdadero, noble y grandioso humanismo, que implica, digamos, el humanismo en su perfección, que es la fraternidad por Cristo, es decir, por amor. Pues bien, ahora, ya que vamos viendo toda la muerte, ahí muere lo que está mal, ahí muere el pecado. Imaginemos ahora una sociedad en donde no exista nada malo, donde no se diga una mentira, donde no exista una injusticia, donde no exista una violencia. Porque ahora ya parece concurso a ver qué estado tiene más muertes violentas. ¡Qué tristeza! A ver qué estado tiene más feminicidios. O también, porque hagamos las cuentas, cuántas mujeres qué mal son maltratadas y asesinadas, y también cuántos hombres son maltratados y asesinados. O sea, es antihumanista, es contra la humanidad. Y entonces, esto que horroriza a las sociedades, vamos viendo, ¿y cuántos infanticidios? Pero todavía algo más grave. ¿Y cuántos seres humanos que en su biología están en formación, pero en su humanismo están perfectamente bien, ya son seres humanos completos y son asesinados? O sea, también pensemos eso. La nobleza
no empieza cuando alguien nace. La nobleza se debe manifestar respetando desde antes de que nazca, porque ya está ahí, ya tienen un hijo. Y entonces que nosotros como sociedad sepamos respetar la vida desde el inicio de la vida, que es el momento de la concepción. No es a las tantas semanas, es en el primer momento de la concepción, digamos desde la semana 0, en el día primero, en el minuto y segundo primero. Ahí comienza el gran milagro donde Dios nos da la vida. Y nosotros no la damos. El ser humano no da la vida. Dios da la vida, aprovechando las condiciones biológicas que Él ha creado en forma maravillosísima del hombre y de la mujer. Y así como la concepción, así también la vida en todas sus formas. O sea, ¿qué estamos haciendo? Porque verdaderamente sea vida humana para todos. O sea, ¿cuántos hermanos nuestros están en pecado? No porque cometan algo malo, están en situación separada del plan de Dios y viven en una forma deshumana. Ahí es lo que se ha llamado en los últimos años, sobre todo, el pecado social. Es decir, no es el pecado que comete alguien, pecado personal, sino es la situación separada del plan de Dios que está provocando la sociedad con repercusiones en miembros de la misma sociedad, donde no se come en forma humana. A veces muchos animalitos comen mucho mejor, más rico y hasta filete, y muchos seres humanos no comen ni siquiera para alimentarse humanamente. Hasta hay un dicho que ocupan muchos y me da mucha tristeza. Ya me llené. O sea, no te alimentaste, te llenaste para que tu estómago tenga en qué entretenerse y no tengas la situación de hambre. Pero eres un ser con un hambre ya muy trasnochada, una desnutrición terrible. Pues bien, ahora, eso no es humano, es el pecado social. Nuestra sociedad no está viviendo como humano en alimentación, en hospedaje. ¿Cuántos seres humanos no tienen el cobijo, sobre todo en tiempos difíciles? ¿Cuántos seres humanos no tienen la recepción en sus casas? Donde llegan a su casa y no tienen esa recepción de cariño, de afabilidad, de bondad. O sea, ahí es donde tendremos que ir analizando mucho cuál es la transformación. El pecado ahí muere, las situaciones inhumanas, infrahumanas, ahí mueren. Vamos a construir una sociedad verdaderamente justa, es decir, que ajuste al ser humano y a todo ser humano. Una sociedad fraterna, todos como hermanos apoyándonos unos a otros. O sea, esa es la construcción libre del pecado, o sea, libre de una actitud negativa, soberbia, ambiciosa, egoísta y que está barriendo con los demás. Pues bien, ahora todo eso es lo que nos Déjeme va a... preguntarle algo ahí, porque es que está usted tocando temas muy sensibles. Dígame una cosa, ¿hasta dónde esto de salirse del plan de Dios tiene que ver con el egoísmo de cada persona? Con el non serviam, con esa parte de la soberbia de querer ser como Dios, Padre Merino.
Sí, aquí esto es esencialmente egoísta. ¿Esencial? O sea, cuando yo pienso, decido y analizo y busco solamente para mí, yo. Yo en latín se dice ego, Es que eso es lo que ha descrito usted, que ¿sí? cuando uno no forma o no quiere o no acepta formar parte del plan de Dios, del plan divino, que ya durante 3 semanas son más o menos, hay un hilo de conducción en su participación en este sentido, entonces lo que hay que combatir no es solamente el alimento de la fe, el reconocimiento de nuestra fe, de haber sido bautizados, del compromiso de renunciar al demonio, o sea, esta parte tan importante, ¿no? Que muchos no la entienden, no se la explican porque no saben cómo definir qué es la fe. Un día escuché a un sacerdote franciscano que decía, ¿qué es la fe? Y decía, mira, la fe, no tengo una copita aquí, pero dice, mira, la fe es como esta copa. Y servía un vino pues no sé de dónde era el vino, un vino dulce así. Y decía, huélelo, ¿sí? ¿A qué te huele? No, pues me huele a vino dulce, a uva pasa, por ejemplo, ¿no? Ah, muy bien. Llegaba al lavabo, lo tiraba, lo volteaba, lo dejaba escurrir. Y al rato seguía la plática, ¿no? Y regresaba y decía, a ver, vuelvan a oler. ¿A qué huele? No, pues a lo mismo. El vino andaluz, el vino de Jerez es muy fuerte en el olor. A lo mismo, dice, pero no está el vino, ¿verdad? No, no está, pero tienes fe en que estuvo. Nos dio una lección muy práctica, muy pragmática, si usted quiere, para entender qué es el asunto de la fe y cómo adaptarnos a eso de no dudar, sino dejarnos guiar, en este caso por el sentido del olfato, que no tiene nada que ver con la fe en sí, pero hay un olfato espiritual. En el fondo nuestra conciencia sabe cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal, cuando obramos bien o cuando obramos mal. Y aquí es donde quizá el tema del egoísmo brinca para todo mundo porque el egoísmo no es conciliador. El egoísmo significa la ruptura, no solo con el plan de Dios, también con nuestros hermanos, con los seres que nos acompañan, con la familia, con el entorno social, Padre Merino, ¿no le parece? Sí, totalmente. Hasta como que me Fíjense que, inspiré, ¿verdad? no, como que le hizo bien el retardo de hace rato. Es una anécdota que no nos podíamos Bueno, conectar. Ay, ay, ay. entonces, fíjense que, o sea, aquí lo ha descrito perfecto. Y por eso una fe que no se transmite a las obras es una fe muerta. Entonces, yo creo en Dios, ajá, y estoy respetando la obra de Dios, el medio ambiente, mi casa común. Yo creo en que soy hijo de Dios y estoy respetando que los otros también son hijos de Dios y los trato como hermanos. Entonces, mi fe, si no se traduce en obras, es una fe muerta. Es un olor a vino sin vino. Y entonces, una fe muerta produce muerte. Y ahorita que están muy angustiados en diversos grupos, no, que la violencia, que no es para menos, ¿eh? O sea, sí hay que angustiarse. Pero vamos a ver las causales. ¿Cuáles son las causales de tanta violencia? A fin de cuentas, usted ha dado un resumen fabuloso. Egoísmo. Cada quien piensa para sí mismo. Y es muy triste cuando dentro inclusive de las mismas familias, cada quien piensa para sí mismo. No piensan ni siquiera en familia. No piensan en cónyuge. No piensan en hijos. Gracias a Dios, la mayor parte de la población
sí piensa mucho en sus hijitos, pero hay muchos que a veces piensan y nada más piensan. ¿Por qué? Porque no les hace un cargo mayor el llegar alcoholizados a su casa y provocar el llanto de sus hijitos. No les hace un cargo mayor gastarse todo en esto y en aquello egoísta y no llevar a sus hogares para lo que es indispensable. O sea, ¿cómo está el criterio dentro del cual vamos viendo nuestra fe traducida a obras? No es que yo amo mucho a mi familia. Esto se comprueba con las obras. Es que yo amo mucho a Dios. Esto se comprueba con las obras. Es que yo amo mucho a mi país. Esto se comprueba con las obras, no con gritos el 16 de septiembre. Ahora, que además de cumplirlo, dentro de nuestra humana fragilidad, no seremos perfectos jamás. Tendremos deficiencias, tendremos todo eso, pero que tengamos una línea de acción. El amor se manifiesta por los hechos. Y el hombre bueno no es el que es perfecto. El hombre bueno es el que va en caminos de perfección. Y entonces el único perfecto es Dios. Y nosotros que seamos buenos, que vayamos en camino de perfección. ¿Y por qué vamos en camino? Porque todavía tenemos muchas imperfecciones que hay que ir puliendo, hay que ir asentando. Y así como el mecánico va asentando las válvulas para que la compresión del motor sea verdaderamente lo máximo, así también que nosotros vayamos asentando todo lo que es nuestro pensar, nuestro decidir y nuestro actuar, para que la fuerza de nuestra vitalidad llegue a lo máximo en la creación de felicidad, de bienes, de servicios. Pero entonces ya viene la segunda parte. O sea, vimos pasión y muerte, seamos gente resucitada. Entonces ya dejamos atrás todo lo que está mal. Como dice San Pablo, de los pecados mejor ya entre nosotros ni se hable. O sea, como cuando alguien sale del hospital después de una convalecencia, dice, ya de enfermedad no quiero saber nada, ya ni se hable. Ahora vamos a ver para adelante. Familia, trabajo, vida social, entusiasmo, generosidad, etc. Así también, que ahora nosotros ya del pecado ni se hable. Vamos a hablar de gente resucitada, gente que se levanta, como Cristo se levantó del sepulcro donde había dejado enterrado, ahí muere el pecado, y se levanta con las grandes virtudes. La virtud de la veracidad, de la justicia y del amor. Son las virtudes fundamentales. En la fe tenemos una fe fundamentada en lo verdadero. La justicia fundamentada en la esperanza de un mundo cada vez mejor. Y la caridad, el amor supremo, fundamentado en todas las acciones para la vida eterna, el gozo con el amor infinito. Este es todo el proyecto. Un proyecto verdaderamente súper entusiasmante. Un proyecto que nos va llenando de lo que es ya nuestra celebración de ayer domingo y que en la Iglesia Universal se celebró desde el jueves pasado. La ascensión. Ascender es pasar de un lugar inferior a un lugar superior. Asciende. Ahora, esta ascensión, Jesús la hace por sí mismo, porque es Dios. Y nosotros la hacemos porque somos hijos de Dios.
Y entonces viene toda esa plenitud que examinaremos la próxima semana, la plenitud del Espíritu Santo. Qué regalo tan grandioso. Y que todo esto, ¿perdón? No, termine y le hago una pregunta sobre lo que dijo de las... Entonces, que todo esto nos va llenando nuestra vida de fe, de entusiasmo, de responsabilidad. Nos va llenando para poder ser constructores de la armonía, para poder ser constructores de la felicidad, aún en la historia y con toda la repercusión que primero Dios tendremos en la vida eterna, para que así, viviendo con Dios, con amor, con servicialidad, con entusiasmo y cumpliendo la responsabilidad social, política, económica, humana, vayamos así ganándonos la vida eterna. Es todo el proceso. Ya solamente nos queda una semana. Ver y con qué herramientas los dones del Espíritu Santo, para que así podamos tener todo bien armado, entendido perfectamente, vista desde nuestro corazón la bondad y amar este proyecto, y así poderlo traducir en obras, y comenzaremos la segunda parte del tiempo ordinario, pero eso será ya después de Pentecostés. Pues bien, por favor, sean muy felices. Cuando dijo usted de la virtud, me acordé del Ripalda, de las virtudes cardinales, que nunca supe por qué se les llama cardinales, pero así es como las enseñaba. Ricardo Cárdenas Corazón. La prudencia. Como una puerta gira en base, se sostiene en base al cardo de un zaguán. Ah, ok. La prudencia, la fortaleza, la justicia, la templanza, esas eran las cardinales. Y luego las teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Siguen vigentes, Padre Merino? Totalmente. Ahora, que nosotros las hagamos actuales. O sea, teóricamente siguen vigentes, pero hace falta tanta actualización para que todas estas virtudes, o sea, seamos prudentes, pero no cobardes. Seamos justos, pero no cerrados. Seamos templados, pero no inhumanos. Y así que nosotros vayamos viendo todas estas virtudes, las tenemos que ir traduciendo a nuestra vida de todos los días, con fe, con esperanza y con caridad, en verdad, en justicia, en templanza, en fortaleza. Y que nosotros de esta forma vayamos llevando nuestra vida de todos los días. Imagínense un negocio llevado con todas estas virtudes. Le pongo mucha fe, tengo mucha esperanza y todo mi amor en este negocio. Empezando por el negocio más importante, la propia familia. Y después el negocio de todos, nuestro país. Que si va bien, vamos bien. Y ahora que sufre tanto, todos sufrimos. Y a veces hasta nos angustiamos. Entonces, que nosotros vayamos viendo esto como una aplicación, un fortalecimiento por nuestra fe en nuestra vida de todos los días para tener un crecimiento y una plenitud verdaderamente humana, con un verdadero patriotismo constructor y en solidaridad con todos los hermanos para beneficio de todos. Y que Dios nos bendiga. Padre Merino, muchas gracias. Interesante reflexión. Pues muchas gracias a ustedes. Muy interesante.
Se la voy a poner a los de los lunes íntegra para que reflexionen esto. Bueno. Qué buena falta les hace. A todos nos hace falta. Nos veremos primero Dios. Falta. Sí, nos hace falta. Nos veremos primero Dios la próxima semana, Padre Merino. Primero Dios, así será. Un abrazo. Igual. Adiós, adiós.